Imagínate esta señora que va contigo por un duelo no resuelto, patológico, y te sale con esto, ¿no? Obviamente lo tienes que debatir, o no en ese momento. O sea, tienes que meterlo dentro de tu proceso de terapia o tu planeamiento de tratamiento para abarcarlo, ¿sí? Entonces tienes que averiguar por qué cree que le quitaron el líquido, por qué precisamente el líquido de las rodillas y no otra cosa. Creo que vale más el hígado que cualquier otra cosa, ¿no? El corazón, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? O sea que ya existe el mercado negro de órganos, ¿por qué el líquido precisamente en las rodillas? ¿No? ¿De dónde averiguó? ¿Cómo le llegó la idea? ¿Cómo la confirma esa creencia? ¿Sale? Pues tú diseñas tu tratamiento y ahí vas poniendo las ideas o creencias que tienes que modificar. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿qué Disculpe, entendés? ¿Hay alguna duda? sobre, sí, sobre esto que acaba de decir, dentro de estas ideas poco lógicas, cabe también, por ejemplo, cuando los pacientes pelean con sus familiares sobre situaciones del tratamiento. Digo, me ha pasado mucho ahorita con los pacientes que encontramos que una parte de la familia se hizo cargo al inicio y aparentemente no hicieron lo necesario o no intervinieron rápidamente y al final, cuando el desenlace es la muerte, pues existen estos conflictos entre familia. No sé si eso es parte Es de parte de, estas, de estas situaciones poco lógicas. Ok. así es. ¿Por qué? Es tanto el dolor que Ujú. se intenta desviar hacia otra persona. Ok. Es que es tu culpa, no fue lo suficiente, no hiciste lo adecuado, estaría vivo si no fuera por ti o viva, ¿sí? Ujú. Pero obedece a que, este, puedo obedecer a muchas creencias, obviamente a que puedo yo decir que no hice mucho, ¿no? Y entonces le estoy echando otra culpa de que no hizo cuando yo tampoco hice. Ujú. Puede estar mezclada y muchas creencias, pero básicamente es para desviar el dolor Ok. a la realidad. Ok. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre duelo normal y duelo patológico? ¿Sí? Cosa importante. Tienen que diferenciar muy bien entre duelo normal y duelo patológico porque si es un duelo normal y empiezan a tratarlo como duelo patológico, este, pueden provocar dolor emocional en la persona. ¿Sale? Sufrimiento innecesario. ¿Sale? O inclusive pueden provocar un duelo patológico. Si ustedes están queriendo que la persona avance demasiado rápido, más allá de lo que es su proceso natural de esa persona, pueden provocar un duelo patológico. O al revés, si trae un duelo patológico y para ustedes no es, pues obviamente no lo van a tratar. Entonces, pues no se va a aliviar. ¿Sale? Entonces, es importante el diagnóstico. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? El duelo normal se da de forma espontánea y cede de forma natural. No cede de forma espontánea. No se explica ayer si estaba triste, pero ya no. Se va de forma natural. ¿Cómo es natural que se vaya el duelo? La persona en los primeros días, inclusive hasta meses, 1, 2 meses, 3 meses, por decirlo así, se encuentra ensimismada, llorando, recordando, y demás, ¿sale? Aceptando que se murió. Pero conforme va avanzando el tiempo, le duele cada vez menos. Emocionalmente está más estable. E inclusive poco a poco empieza a hacer cosas de la vida cotidiana, ir a trabajar, hacer el aseo, poco a poco. ¿Sale? A pesar del dolor, no significa que el dolor no se le haya quitado, claro que lo tiene, pero sigue avanzando en su vida, sigue haciendo cosas, ¿no? Poco a poco.
O sea, va cediendo poco a poco el duelo. Eso sería un duelo normal, ¿sí? Generalmente se dan, conocemos, porque es que es muy, muy famosa Elizabeth Kubler-Ross con las etapas del duelo. Es lo que más conocemos. Pero hay otros autores que ven de forma distinta lo que es el duelo. Está, por ejemplo, William Gordon, ¿sí? Bueno, este es Elizabeth Kubler-Ross y está William Gordon con este libro, El tratamiento del duelo, un libro muy bueno, si pueden cómprenlo, ¿sí? Él menciona más que fases o etapas como Kubler-Ross, más bien menciona tareas, ¿sí? Que la persona tendría que estar empezando a hacer ciertas tareas, ¿sí? A pesar de que no haya pasado una etapa o a pesar de que esté en otra etapa, las tareas. Y de igual forma, para salir del duelo, para salir de ese duelo patológico, hay que dejar ciertas tareas, activar al paciente, ¿vale? También está Margaret Straub, ¿vale? Con el modelo del proceso dual del duelo, ¿sí? Y está también Alba Payas, ¿vale? Con las tareas del duelo, y Margaret Straub con el modelo del proceso dual. Son formas distintas de ver el duelo, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross está bien, pero es cosa antigua, ¿sale? ¿A qué me refiero con cosa antigua? Miren, como terapeutas tienen que aprender que la sociedad cambia, ¿vale? El contexto cambia, las personas cambian, la sociedad cambia, las costumbres cambian, la forma de ver la vida cambia, ¿vale? ¿Por qué no habría de cambiar la forma de ver el duelo? Un ejemplo, ustedes conocen las generaciones, los millennials, los boomers y todo eso. Ok. Para los millennials ya no es necesario tener un hijo. Algunos hasta han decidido no tener hijos. Tienen perrijos, por ejemplo, o gatijos, ¿no? A cada quien, ¿no? A nuestra generación sí era importante tener un hijo o tener hijos, ¿no? Y las generaciones actuales no. Inclusive la cuestión emocional, por ahí me platicaban, que es muy líquida, decíamos, o sea, muy adaptable, ¿no? Cuando en nuestra generación, pues te tenías que casar. Era lo común, lo esperado y lo que tenías que hacer, ¿no? Entonces, si cambia las cuestiones de vida, ¿por qué no habrán de cambiar las cuestiones de muerte? Entonces, si vas a tratar pacientes por duelo patológico, pues te sugiero que leas Más allá de Kubler-Ross. Está bien leerla, ella está bien, pero hay más modelos, ¿sale? Hay más formas de trabajar desde la terapia cognitivo-conductual el duelo patológico, ¿sale? Ok, ¿hasta aquí dudas? ¿Ninguna? Sale. Entonces, ¿qué sería un duelo normal? Poco a poco se va regresando a las actividades, se van haciendo ajustes. Obviamente ya la persona, si vivía con nosotros o influía mucho en nuestra vida, pues empiezan a hacer ajustes para poder hacer o cumplir con las metas o los objetivos o las tareas de la vida cotidiana, ¿sí? La cuestión emocional va a permanecer, pero va a disminuir de intensidad, ¿vale? La idea es que poco a poco vaya cediendo de intensidad la cuestión de tristeza o de enojo o de frustración, lo que ustedes quieran, va a disminuir poco a poco, ¿vale? Conforme va a pasar el tiempo. Muchos autores para el duelo normal hablan de tiempo, ¿sí? Pero créanme lo que yo con la experiencia que tengo, más que tiempo, resulta más funcional averiguar cómo se ha adaptado a la nueva vida el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque he tocado pacientes que muriéndose la pareja se quieren quitar la vida. Entonces, bueno, espérame, pues ahí no ha pasado nada, o sea, no ha pasado tiempo y ya se quieren quitar la vida, no ha pasado ni un día y se quieren quitar la vida. Entonces, a veces el tiempo no es buena medida para ver si es duelo normal o patológico. Lo ideal
es si la persona puede continuar con su vida normal o con lo que ahora será su vida normal, porque a lo mejor, bueno, vivía una vida en pareja y ahora ya no se puede, tiene que hacer reestructuración, entonces pues tiene que seguirle. Entonces, si la persona sigue poco a poco sus actividades, es un duelo normal. Si las interrumpe y ya tiene mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, mucho es muy ambiguo. Si le empiezan a perjudicar el no seguir con sus actividades, entonces podemos empezar a hablar de un duelo patológico, ¿sí? Es importante que sepan que no todos los duelos se viven igual. Así como no todos tenemos las mismas creencias sobre la muerte ni las mismas creencias sobre la vida, no todos los duelos se viven igual, ¿sí? Algunos durarán más, otros menos, algunos serán más difíciles con mayor llanto, algunos menos, o sea, algunos sin llanto. Por ejemplo, tengo pacientes que no lloran y no lloran. Y no porque tengan trabada la emoción, pues voy a decir, ah, pues es que está conteniendo. No, no, no. Lo hablamos y se pone triste y demás, pero no llora. Nomás de vez en cuando se le sale una lagrimilla por ahí, pero, o se le cristalizan los ojos, pero nada más, ¿no? Y lo hablamos y lo analizamos y demás. Entonces, no todos van al mismo ritmo, no todos duran al mismo tiempo, no todos tienen la misma intensidad, ¿vale? ¿Por qué lo digo desde la terapia cognitivo-conductual? Porque fíjense que desde la TCC nada se da por hecho, sino que se averigua, ¿sale? No es que me digan, ah, este paciente tiene por duelo patológico. Ah, sí, ya sé. Seguramente necesita esto y esto y esto y esto. No, no, espérate. Primero averigua origen, cómo ha mantenido ese duelo, por qué ha rechazado todo aquello que le dice que no, que ya no esté con duelo, y cómo ha sorteado las cuestiones del duelo y así. ¿Sale? Entonces, no todos necesitan lo mismo. ¿Vale? Ok. ¿Qué sería el duelo patológico? ¿Sí? Bueno, no excluye, el duelo patológico no excluye la depresión, o sea, puede haber depresión y duelo patológico. ¿Sale? Y desde el DSM-5, ¿sí? Se metió en el tiempo, aunque ya no tanto, ¿sí? Bueno, en el DSM-5 se omite el tiempo, ¿sí? Y se excluyen trastornos distómico premenstrual en mujeres, ¿sí? La cuestión hormonal de repente parecía que estaba o en depresión o en duelo, ¿sale? Aquí podemos ver el diagnóstico, no se los voy a leer, pero lo pueden ver aquí, ¿sí? Para el duelo complejo persistente, le llaman el DSM-5, ¿sí? Entonces, bueno, mencionan síntomas, ¿sí? Mencionan duración, y bueno, sobre todo esta parte de eh, la cuestión social que se ve disminuida, disfunción en áreas sociales. Esto también es importante. Somos animales sociales, ¿sí? Nuestro cerebro se ha desarrollado gracias a la socialización, ¿vale? Socializar para el ser humano es como comer, como dormir, como tomar agua. Es una necesidad básica, socializar. Aquellas personas que no socializan mucho o nada, empiezan a manifestar ciertas enfermedades mentales. Eso está más que comprobado. Entonces, bueno, hay que socializar, ¿sale? Pero precisamente, ¿cómo sabemos que un duelo es patológico? Porque la persona se aísla, ¿sale? No socializa, pero no le interesa socializar. No le interesa platicar con nadie ni nada. Entonces, ahí podemos sospechar que hay un duelo patológico. Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, hay que averiguar por qué es el duelo. ¿Debido a qué? Alguien puede decir, no, pues es que pues, se murió alguien, sí, pero no es lo mismo que se muera tu pareja, tu papá, tu hijo, tu primo, tu tío, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué se murió? ¿Sí?
Lo acabamos de decir. Se murió de una enfermedad larga, que nos dio oportunidad de despedirnos. Se murió de repente en un accidente. Entró al hospital y ya no salió. ¿Por qué es el duelo? Eran cercanos, lo querías mucho, la querías mucho. ¿Sí? O, también, porque hay casos, decir es que su muerte me recordó a la muerte de fulano de tal y ay, sí fui feo, fue muy feo, no nos despedimos. O sea, le puede resignificar algo. ¿Sale? Eso también ocurre. No es en sí la muerte de esa persona, sino lo que le resignifica. ¿Sí? Ok. Hay que averiguar si realmente necesita apoyo. ¿Sí? No a todas las personas que nos lleven con duelo patológico significa que tiene duelo patológico. Hay que establecer bien el diagnóstico. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Si te llega un paciente que dicen que tiene duelo patológico y apenas lleva 15 días y en esos 15 días poco a poco ha estado avanzando en sus actividades, pero sus familiares quieren que ya regrese a trabajar de lleno, no es un duelo patológico, son los familiares patológicos más bien. ¿Vale? Entonces la idea es que vaya avanzando poco a poco. Entonces a lo mejor lo único que necesita es acompañamiento, que esa es otra cosa, ¿no? Tú ves que como quiera que sea y la lleva en su duelo, puedes brindarle acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Pues que platiquen cómo era la persona, si la quería, que se desahogue, ¿no? Y eso incluye el orientar a los familiares, ¿sí? Es decir, a ver, no le exijan, poco a poco avanzando, esto es así, el duelo no es igual, porque luego empiezan, no, es que yo ni lloré, ¿no? Como si no llorar fuera genial, ¿no? Y o yo no, no, pues pues es algo natural, ¿no? Algo esperado, ¿no? Pues no, sí, sí, no, pues yo como si nada. Ok, está bien, se respeta, pero no tiene que ser fuerzas igual para todos, ¿no? Y se les dice, no tiene que ser igual, a fuerzas igual para todos. Cada uno vive su propio duelo. Es que ya lo vemos muy triste, es que está mucho llorando, pues así es. Ya poco a poco se le pasará, ¿sí? Claro que también puedo establecer escalas, aplicar escalas para un diagnóstico más preciso. Aquí están estas, ¿sí? Ninguna está estandarizada, pero nos dan una idea, ¿sale? De lo que podemos encontrar con las pruebas. Ok. Entonces vamos en el punto 4. ¿Cuál fue el primero? Averiguar cuál es el duelo. El 2, averiguar si realmente necesita apoyo. El 3, aplicar una escala. Que además, estaba comentando hoy en la conferencia, la ley que nos obliga a tener notas y valoraciones en nuestro expediente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues entras, si lo estás atendiendo por duelo patológico, tienes que tener una valoración en tu expediente, pues si te la pide un juez. ¿Vale? Entonces, o te la pide COFEPRIS, por ejemplo, también te la puedo pedir. Entonces, pues ahí está, ¿no? Esta escala puedes aplicar. Ok, punto número 4. Entrevista clínica. Una muy buena entrevista clínica que obviamente, larga, te puedes llevar más de una sesión, muchas sesiones. Yo lo más que me he llevado son 4 sesiones en una entrevista clínica. Y nunca he terminado en una sola. Nunca he terminado en una sola sesión, la entrevista clínica. ¿Por qué? Pues ya saben, entrevista clínica es desde la infancia, cómo nació, qué temperamento tenía, algún accidente, todo eso que nos puede estar determinando algo que puede parecer duelo, pero no lo es. Por ejemplo, una depresión disfrazada, ¿sí? O generada por alguna cuestión biológica que descubramos con la entrevista clínica. Entonces, la entrevista clínica te va a dar datos para tu tratamiento. Por eso también es importante muy buena entrevista clínica, ¿vale? Y dentro de la entrevista clínica, pues vas a ver qué personalidad tiene tu paciente, su autoconcepto. Saben que el autoconcepto es de uno mismo, pues qué autoconcepto tengo ante mí en relación a la muerte, ¿sí?
Y los antecedentes de otras pérdidas, cómo lo fue, si hubo pérdidas anteriormente o fue su primera pérdida, y cómo lo ha ido trabajando, ¿vale? Cómo lo ha ido en las otras pérdidas, si es que en verdad las trabajó, cómo le hizo, ¿sí? Porque a lo mejor no las trabajó y esta es la gota que derrama el vaso, ¿no? Entonces es importante averiguar en el paciente si tiene un duelo patológico, cómo le ha hecho para disminuir los efectos desagradables de la vida. ¿Por qué? Si tú tienes un duelo patológico, ya te aislaste, ya no fuiste a trabajar, ya no estás saliendo, pero hay que ir a trabajar, hay que salir, ¿no? Hay que ir por el mandado, o sea, eso son cosas que te obligan a levantarte. ¿Cómo ha hecho él para, a pesar de tener su duelo, no hacer esas cosas y que no le pese después? Que no tenga consecuencias desagradables, ¿sí? Entonces, ¿qué en la historia de esta persona, qué otras pérdidas hubo y cómo las resolvió? Si las resolvió y en esta ocasión no las ha resuelto, hay que averiguar más qué detalle hubo en esas anteriores pérdidas, ¿vale? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Sale. Vamos a En el receso. caso, por ejemplo, de una persona que tuvo una pérdida o sea, perdió a su esposo, pero en la pérdida del esposo se da cuenta que en el funeral que su esposo tenía otra familia. Ahí Ajá. serían dos pérdidas, ¿no? Sí. Y en ese caso, por ejemplo, la persona que ahorita, que es una mamá de uno de los niños a los que yo asesoro, que les doy terapia, pero sí he observado que la mamá está como en esa parte de la negación, pero sí observo que tiene, por ejemplo, hay días está deprimida, hay otros días que está alegre, otros días llora, otros días como jovencita se va a fiestas, se les ha olvidado a los niños, a veces, por ejemplo, aquí en una hora los tenía que venir a recoger y los viene a recoger después de 3 horas. Entonces ahí, ¿cómo podría hacerle ver a la señora que pues sí está de alguna otra manera, que sí necesita una ayuda? Bueno, de que necesita ayuda, pero lo que puedes hacer es dejarle ver cómo estas cuestiones de la vida cotidiana en las cuales ella tendría que hacer cosas se han estado repitiendo. Porque dice, bueno, una gaviota no hace el verano, ok, está bien, pero la repetida cosas de que se tuvieran los hijos, ir a fiesta no tiene nada de malo, al menos que haya una consecuencia de ir a la fiesta. Por ejemplo, que haya llevado ha bebido tanto alcohol que se tropezó y se pegó fuerte. Ah, mira, o sea, eso ya, tu poco control de alcohol es otra. Y así, la idea es que le vaya señalando qué ha estado sucediendo en cuanto a sus errores o en cuanto a las consecuencias desagradables para ella. A eso me refiero con errores. Ok, Para concluirle, pues que necesita terapia. Para decirle, mira, si tú fueras a terapia, esto disminuiría estos errores de esto, 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 esto. ¿Sí? sí, sí, sí. Ok, muy bien. Sale. Pues vamos al receso. ¿Sale? Y nos vemos en unos 10 minutos. Vayan por el pan, por los tamales. ¿Sale? Nos vemos por acá.